Bienvenidos una vez más a un programa de Restaurando al Ser, donde los acompañamos de la parte oscura y temerosa de su mente a la luz del amor incondicional de su corazón. Está conmigo el día de hoy, conmigo, como siempre, por supuesto, Ivonne Armand. Ivonne. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La doctora Eugenia McCarthy. Hola, buenas tardes. Y hoy tenemos de regreso a Sergio Soto, que estuvo con nosotros creo hace un mes, más o menos, ¿sí? Sí. Hablando de visión extraocular. Y bueno, nos quedamos con muchos deseos de seguir conversando con Sergio, ¿no? Y además también se quedaron algunas preguntas en el tintero. Entonces lo tenemos de regreso el día de hoy. Y bueno, nada más, de manera breve, voy a recordar un poquito la semblanza de Sergio, ¿no? Es practicante de diversas escuelas de desarrollo e instructor en visión extraocular y manejo de energía, y entrenador en técnicas de expansión de la conciencia, ¿no? Y bueno, tiene estudiado varias artes marciales, ¿no? El Wing Chun, el Kung Fu, el Karate Do, y es practicante del linaje de Kung Fu de Grulla Blanca tibetana, y de la Escuela Internacional de 7 Lotos de Chi Kung, Shinen Qigong, y practicante de sanación, psicología autóctona indígena, cábala, budismo, y también estudió con Tawa Roy Diddleson el arte sagrado de alimentarse, ¿no? Y bueno, es creador, por supuesto, del programa para el despertar de la visión extraocular. Entonces, bueno, bienvenido, Sergio, de regreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta que se quedó en el tintero del programa pasado en relación a la visión extraocular, porque alguien preguntó en relación a si se podía trabajar esto también con los niños con cierto tipo de discapacidad, ¿no? Así es. De lo que nosotros llamamos discapacidad, ¿no? Que no necesariamente es así. Claro, es que por ahí, sí, muchas gracias, antes que nada, por la invitación y para el seguimiento y dar respuesta a estas preguntas que al final, hablando de algo que para muchos es desconocido, pues primero es presentarlo y luego también entender cómo se acomoda y cómo se utiliza y con quién. Entonces, hablar de niños con capacidades distintas es muy amplio, ¿no? Podemos hablar, les puedo decir que he tenido la oportunidad, la experiencia de trabajar con niños sobredotados, por ejemplo, ¿no? Que son niños que de alguna manera, entiéndase, por distintos estudios, exámenes, test que les aplican, se dan cuenta de su coeficiente intelectual superior a la mayoría, entonces se convierten, entre otras cosas, en niños que se adaptan difícilmente. ¿Qué nos dimos cuenta? Estuve trabajando con Rosa María Espriu, que es experta en sobredotados, tiene más de 40 años de experiencia en esta área, y después de ver que este fenómeno, ¿no? por así llamarlo, de percibir sin los ojos, es real, me invitó a colaborar con sus niños, y lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, es que son niños extremadamente sensibles, particularmente los niños sobredotados. Al final, esta habilidad que tenemos de percibir el exterior sucede cuando hay coherencia interhemisférica, y en ocasiones esta coherencia, el que tengas una capacidad mayor te puede ayudar a que haya esta coherencia. Se rompe la coherencia en los niños sobredotados debido justo a que al tener nosotros dos hemisferios que sostienen dos experiencias tan distintas, la que es social en ellos por su capacidad, por no ser entendidos, se inhibe. Pero son niños muy, muy sensibles por esta coherencia. No he tenido yo personalmente la oportunidad de trabajar con niños con otras características. Me gustaría, igual y las preguntas puntuales, puedo dar una opinión al respecto, entendiendo cómo se aplican los principios, más no desde una experiencia de primera mano de trabajar con ellos. Por ejemplo, tengo también otra referencia reciente de una niña sin ninguna diagnóstico realmente, simplemente una niña muy poco estimulada, muy poco por las condiciones de vida que ha tenido, de poca convivencia, poca socialización. Es una niña que a la edad que tiene, 9 años, pues habla con una falla que no le han corregido, no es un tema que no pueda, sino que no ha habido esta observación. La alimentación, pues muchas papitas, ¿no? Cosas que sabemos que hoy eliminamos de la dieta y bueno, pues tienes un niño con estas condiciones, ¿no? Y cuando trabajo el ejercicio y la activación, me sorprendí con la niña más poderosa que he conocido. Hay muchos ejercicios que hacemos que hago con ellos
en donde puedo decir poderosa desde un conocimiento, vamos a definirlo, poderosa me refiero a que no solo ven con los ojos vendados, con los antifaces que les pongo, sino que también me doy cuenta de qué tan sensibles son para recibir energía, qué tan fuerte, si saben empujar energía. Eso es puro control mental. O sea, la energía sigue a la mente. Chi follows mind, ese es el principio. Entonces, pero hay niños como esta niña que socialmente, ¿cómo la veríamos? Como una niña menos adaptada. Y si esta falta de adaptación se polariza, pues ya es una niña especial, ¿no? O sea, realmente esto de especial, para mí, niños que tienen habilidades distintas o discapacidades, son niños que se salen de la normalidad y muchas veces rayan en habilidades que si nuestra visión de la normalidad fuera un poquito más amplia y no tan estrecha, realmente cabrían estos niños y vendrían inclusive a hacer una integración de opuestos, ¿no? O sea, podrían armonizar el campo que todos creamos si se les incluyera, pero no se les incluye. Entonces, no puedo hablar un poquito de niños especiales, en donde no me sorprendería que este trabajo, al ser un trabajo energético, también apoye el desbloqueo, la liberación de traumas que en ocasiones son sostenidos con estas etiquetas de niño con tal diagnóstico por distintas sintomatologías y los van agrupando, ¿no? Entonces, realmente sí, me gustaría probarlo, si surge en el programa quien tiene un grupo que le interesaría que trabajáramos, bueno, vemos si es posible y estoy abierto y con mucho interés de que eso suceda, por supuesto. Okay. Sí, ahorita me quedé pensando en los sordos, por ejemplo. Yo estuve trabajando mucho tiempo en el Instituto Nacional de Comunicación Humana, que es un instituto que se dedica a atender a niños, bueno, a adultos también, pero muchos niños con problemas de lenguaje, aprendizaje y de debilidad auditiva o sordera ya profunda, ¿no? Sería como muy interesante ver qué pasa, ¿no? Porque ellos finalmente pues se guían mucho por la visión, ¿no? Claro. Pero que no sé qué idea se te viene, qué podría pasar con ellos. Imagínate, o sea, al final nos relacionamos con el exterior, con los sentidos que también existen psíquicamente también existe el oído psíquico, por ejemplo. Yo tengo muy desarrollado el oído psíquico y el olfato sutil, por llamarlo de alguna manera. O sea, a mí me es fácil cuando detecto cosas de otros espacios, por el olor me doy cuenta. Y muchas veces hay sonidos que, pues, o sea, tengo que corroborar si alguien más lo escuchó y me doy cuenta que nada más fui yo. Y tiene que ver con algo que está pasando, ¿no? O sea, aquí el trabajo que tenemos todos primero es el de abrirse a esto, porque hay más información de lo que uno puede percibir con los 5 sentidos físicos. Si bien hay un puente entre este otro espacio, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que chavos que tienen esta debilidad, imagínate qué riqueza podrían tener si pueden conectar con el oído sutil, no el físico, donde hay información, o hacer un puente entre lo que estoy viendo, porque es eso, hay gente que tiene visión directa, ¿no? Ver la energía manifestada, hay gente que tiene visión interna, que no es menos precisa si la aprendes a decodificar. Entonces, trabajando con ellos, los mismos ejercicios, ¿qué puedo decir? Bueno, sería para mí increíble, como te digo, con muchas ganas de hacerlo, pero seguro muy divertido para ellos, muy divertido porque es empezar a jugar con otras manifestaciones igual perceptibles, palpables, pero que no estás acostumbrado a sentirlas porque te vas a lo más concreto. Los ojos ven lo más concreto, la materia. En los oídos igual, escuchas algo concreto, un sonido. El olfato es un poquito más sutil. No es casualidad que cempasúchil se utilice, y otras esencias, ¿no? Se utiliza el ocopal mismo, que es olores y demás. Ahí tiene que ver el humo también, pero es la esencia como tal. Yo tengo muchas mezclas, bueno, varias recetas de mezclas que el olor en sí rompe con cuerpos energéticos negativos. Y esto es más sutil, ¿no? Lo mismo con los sonidos, de ahí los mantras, de ahí la armonización con un cuenco, que generas una vibración y una frecuencia, ¿no? Entonces, sería interesante ver con ellos, obviamente el lenguaje tendría que ser escrito para que lean las instrucciones, pero las recomendaciones, porque todo esto, cuando uno no lo trae de manera natural, se hace en base a prácticas. Y como su nombre lo dice, pues hay que practicarlas con una visión clara. Esa es la tarea que me toca a mí como instructor, como terapeuta, dar una visión clara de la práctica
y vas tu camino. Y ahí además, como lo he compartido, no he tenido muchos grupos de adultos, sí de niños, y ya incursioné con adultos, ya lo platicábamos la sesión pasada un poquito, y con ellos todavía intento ser más insistente en esta onda de ni se les ocurra, o sea, no me vean como o sea, lo digo sin modestia alguna, no me vean como un maestro, porque ni siquiera me hace bien verme de esa manera. Y soy un instructor y mi trabajo es que lo que comparto tenga una visión clara, que es a lo que estamos en este punto, ¿no? Mientras la visión sea clara, la práctica de pronto te va llevando y a base de práctica suceden cosas de inmediato, a todo. Si quieres practicar, ese es el tema, que la práctica que tengas tenga una visión clara que te permita muy pronto detectar frutos, aunque sean pequeños, porque eso te motiva a seguir. De otra manera, si lo hace uno ritualísticamente, es ahí donde justo, pues por eso tenemos las religiones, ¿no? Porque dejamos de sentir, nos empezaron a infringir, entre otras emociones, el miedo, que es uno que te paraliza, como lo que estamos viviendo ahora, y ya, con eso ya estás listo, ya tienes ahí a tu sirviente, digamos, para que haga, porque no siente. Entonces, oye, es que probé esto, es que ya andas probando, ¿no? El turista espiritual pruebe y pruebe, cuando de lo único que se trataba era de hacer una práctica constante. Haz de esto una práctica, ¿no? Y eso, bueno, regresando al punto donde parte todo esto, con prácticas muy puntuales, en este caso, a los chavos que no escuchan con debilidad auditiva, verían las prácticas y se trata de hacerlas. ¿Con qué las hacemos? Con lo mismo que tenemos nosotros, con la mente. Los oídos te estorban un poquito, inclusive. El ruido, ay, se no pude concentrar porque estaban los martillazos del vecino. Bueno, pues qué ventaja que nuestro grupo probablemente, si esto sucede, no escuchan, tienen una distracción menos. Claro. ¿No? Claro. Sí. Creo Sergio, que... Déjame, bueno, sí. Creo yo que es importante que a lo mejor las personas entiendan que esto tiene que ver con este cuerpo energético que no se ve, que no se siente, pero que no quiere decir que no exista, ¿no? O sea, está presente ahí. Ahorita que estás hablando, estoy pensando, yo por ejemplo, desde muy chiquita no veo con el ojo derecho, solo son sombras, pues. Pero en los últimos años que obviamente he sido cada vez más consciente de todo mi cuerpo energético, tengo claro que muchas veces, o sea, mi visión del lado derecho es como más potente que el que se supone que sí ve, ¿no? Totalmente, es que eso justo obedece a que nuestros cuerpos, ahorita hablamos de dos, el físico y el energético, el doble, están traslapados, están juntos. Esta anatomía energética, si bien se alimenta de energía, de material sutil, impacta las suprarrenales, impacta un sistema nervioso, entonces está junto. Entonces, de alguna manera, hay ocasiones con experiencias traumáticas en donde el que toma el control es el doble, de inmediato. Entonces, si uno empieza a permitir que la intuición entre como una posibilidad en tu vida, o sea, me llega intuitivamente tomar a la derecha y no a la izquierda. O sea, si te permites que en tu día trazado, con tu plan, con tu meta, haya lo que parecían decisiones, posibilidades, y que una sea alterada por algo intuitivo, muy pronto empieza a tomar control de ti. Entonces en los sueños se manifiesta inclusive tú vas viendo, tú sabes que este ojo tiene una debilidad, pero no importa, hay uno energético que también está ahí, y que está percibiendo probablemente material más profundo y más trascendente y con menos juicio, porque tu ojo trae juicio por la expectativa que tiene, tan delimitada de la realidad, tan concreta. Pero el energético no, conecta con un material mucho más poderoso, más trascendente, y claro, ¿no? Está esa posibilidad, ¿no? De que desde ahí, he tenido algunos episodios donde en una sala, por ejemplo, esta sensación de sentir ¿cómo decirlo? Como que la piel creció, pues fue que, años después me entero, ya dominando estos conceptos, que obviamente mi doble fue el que salió. Yo vi chiquito al chavo que estaba ahí, luego me regresé, pero es el doble que sale y muchas veces lo vemos. Si empezamos a platicar con estas experiencias reales, un grupo de 100 personas, te vas dando cuenta, muchos nos damos cuenta, todos han tenido una experiencia y algunos es su cruz con la que no pueden ni compartir porque van a decir que estoy loco.
¿no? Y ya se arma un club de locos bien divertido. Sí, todos somos iguales. Claro. Claro. Sergio, me están preguntando cuál es la diferencia entre los niños que aprenden la visión extraocular de los niños que no la aprenden. Pues mira, ¿cuáles son las ventajas que tiene que estos niños tengan esta habilidad okay. y cómo cambia su vida? Muy bien. Bueno, diferencias entre uno y otro, yo me he dado cuenta que hay niños muy mentales ya, desde chiquitos, 7 años, muy mentalizados, y les cuesta trabajo percibir la energía, ¿no? Percibirla con los ojos. De pronto hay cursos de niños de 10 sesiones y uno nunca pudo leer. Sin embargo, luego son niños, por las demás pruebas que hacemos, como les digo, no es un curso de visión extraocular per se, es un curso de desarrollo de energía. Entonces, se desarrolla entre otros cuerpos, digámoslo así, el tercer ojo, pero también la capacidad de ensoñar, por ejemplo. Entonces yo conozco niños que tienen un poder de ensoñación tremendo, es decir, pueden dirigir sus sueños, pueden desdoblarse conscientemente, tienen una capacidad de meditación, niños de 8 años que se sientan, y cuando digo meditación, tienen una capacidad de concentrar su mente en un punto fijo, porque meditar puede ser muchas cosas, pero a los 8 años hacer eso no es normal. O unos que aprenden a orar, una técnica que yo a veces me tomo 5 minutos y pues me conecto y siento, hablo con él, y niños de 8 años con la técnica y de repente van 20 minutos y siguen orando, y usted ya se durmió, o de qué tanto habla con Dios, ¿no? O sea, conectadísimos, contándole, escuchándolo, ¿no? Entonces me encuentro con niños que no hicieron visión extraocular, pero que pudieron esto. Entonces realmente la visión extraocular nos permite ver una de las habilidades. Algunos niños tienden a estar más mentales, cuando me he dado cuenta, pero no podría concretarlo, no podría reducir mi diagnóstico a que son niños mentales los que no ven, pero te puedo decir que en su mayoría he encontrado niños más acostumbrados al discurso mental, ya le dan más peso a lo concreto y les cuesta trabajo. Sin embargo, también los he visto con mucha habilidad para otras cosas, ¿no? Por un lado es eso. ¿De qué le sirve a un niño ver con los ojos cerrados? Ya más o menos lo platicaba la sesión anterior. Sucede que cuando esto sucede, hay un equilibrio interhemisférico, hay coherencia, hay flujo energético. Entonces hay que regresarnos. Somos seres energéticos, tenemos órganos, pero al final nos rige una cualidad todavía más sutil, que es la energía, y desde ahí se definen muchas de nuestras manifestaciones concretas o físicas. Entonces, por eso los pulsos, por ejemplo, ¿no? Algo tan sutil como los pulsos, sucede que los pulsos, los 6 pulsos o 12 pulsos, ya considerando yin y yang, tienen que ver se conectan con nuestros canales meridianos, que son nuestra parte más energética. Nuestro puente físico energético, podríamos decir, tiene que ver con meridianos de acupuntura. Las agujas tocan puntos energéticos, pero los tocan en un cuerpo físico, porque por ahí pasan, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, simplemente podemos decir que cuando este canal energético, cuando esto se trabaja, hay equilibrio, y cuando un niño está en equilibrio, ¿qué sucede? ¿Qué beneficio? Todo lo que el equilibrio te puede dar. O sea, al final, el aprendizaje se da en equilibrio, la aceptación se da en equilibrio, el conocimiento llega cuando uno está en equilibrio, la felicidad, sin duda, ¿no? Porque estamos acostumbrados en esta sociedad a picos, o el drama que nos han metido inclusive de el representante de la espiritualidad en el planeta, que es Jesús. Hay todo un drama ahí que nos venden, ¿no? Un drama con tristeza, ¿qué pasa con la frecuencia energética, la vibración? Cuando uno está triste va hacia abajo, o total excitación, en donde hay descontrol. Y también, en caso de que fuera cierto que haya otros seres por ahí, en caso de que eso fuera cierto, pues se verían beneficiados de esas energías, que están en equilibrio. Entonces, un beneficio es el equilibrio. ¿Y qué repercusión tiene? Lo que tú quieras, ¿no? El autoconocimiento, el poder personal, no estarle dando el poder de mi persona a lo que digan los demás de mí, ¿no? El vivir en el presente, el no olvidar, ¿no? Luego se trata de recordar. ¿Por qué? Porque olvidamos. El estar presente, porque hay flujo, no te permite olvidar porque siempre estás. Entonces, lo digo así porque es tan trascendente como eso, ¿no? Pero
casi cualquier cosa, pero lo explico para que no parezca como la panacea. No, es que esto, la visión extraocular, no, hombre, te ayuda para todo, mira, te ayuda para esto. Pues es que, por supuesto que sí, el flujo energético te ayuda para todo. Solo que hay que un poquito desmenuzarlo para que no parezca así la oferta, ¿no? La especial. Oye, Sergio, a mí me gustaría retomar algo que dijiste ahorita en toda tu exposición, que es justo lo que hablábamos antes de empezar el programa, pero que tú lo mencionaste porque además me encanta tu discurso como turismo espiritual, ¿no? Estas personas que van a tomar un curso, o van a que les lean el tarot, o ahora que está muy de moda los registros akáshicos también, ¿no? Está bien, pues, o sea, no tiene nada de malo hacer eso, ¿no? Pero eso te implica también, desde mi punto de vista, un proceso de introspección, ¿no? De asimilación, de integración del conocimiento, de la experiencia, de lo que descubriste, ¿no? En una lectura de lo que sea, ¿no? Claro. Pero hemos observado también, ¿no? En estas personas, hay personas que brincan, ¿no? De un curso a otro, ¿sí? O de una lectura a otra, pero no se detienen, ¿no? O sea, y no hay como un cambio real en su vida, ¿no? Claro, es que, ¿cuál es la motivación, no? Yo tenía hoy también una llamada con un paciente que me habló el día de ayer, me mandó un mensaje pidiéndome, oye, Sergio, me tienes que enseñar a hacer viajes astrales, ¿no? Y luego otro mensaje unas horas después que decía, quiero ver a tal persona para hacer una regresión. Entonces le dije, oye, si quieres, hablamos mañana, tengo algunas cosas que platicarte. Me dice, uy, ya me dejaste muy nervioso, jaja, hablamos mañana. Entonces, hoy en la mañana, a las 7 de la mañana le mandé un mensaje, oye, si puedes, hablamos. Ya unas horas después me voy despertando, ya me marcó. Dije, mira, el resumen de todas tus vidas lo tienes aquí, en este cuerpo, en este momento. Sí, ok, creo que está bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchan ustedes? Sí. Ah, por ahí apareció un mensaje, sí. Entonces, básicamente lo que yo le comentaba es que, ¿cuál es la motivación? ¿Qué te motiva a saber más? Una vida anterior, ¿para qué? Bueno, pues para saber qué cosas quedaron perdidas de mí y recuperarlas, ¿no? Yo, bueno, y desdoblarte, ¿para qué? Pues para probar esto, ¿no? O sea, al final hay una sed de crecimiento, hay una sed de búsqueda. El trabajo que a mí me toca, desde las herramientas que han llegado y desde la máxima responsabilidad al respecto, es darle una visión clara al respecto. O sea, hemos visto mucha gente perderse en este turismo espiritual, ¿no? Vas buscando y la motivación parece que es llenar una repisa de diplomas o de trofeos, porque se les va haciendo unas cabezotas enormes con conocimiento, pero no sirve de nada el conocimiento cuando se queda acá, sobre todo en estos caminos. De hecho, en ocasiones sería mejor para el desarrollo de una persona que no tenga camino espiritual, cuando el ego es muy grande y cuando no hay observación, porque entonces te vuelves una persona que hace concreto algo tan sutil y tan profundo, y ahí viene la perdición de estas tradiciones, ¿no? No permitirle a quien viene y al que me da su confianza, no permitirle darse cuenta solito, ¿no? No me tengas de por vida, tú date cuenta, y la única manera de que tu camino, en tu turismo espiritual, una manera de darte cuenta si vas bien, es cómo está tu corazón, cómo está tu capacidad de amar, que es totalmente sensible. Si después de 2 años o 10 años de terapia estás más neurótico que nunca, estás peleado con tu hermana, porque pues es que bola de desconectados, porque se van a poner la vacuna, ¿no? Y estás solo, pues algo no va bien en tu camino o en tu búsqueda, porque estás bien desconectado y el objetivo es sentir más. Por eso hacemos hincapié en Qigong. Hay muchos caminos, pero el Qigong muy pronto, con una visión clara, porque podemos tener también la mala fortuna de llegar en manos donde alguien lo que quiere es un practicante de por vida en su escuela, que pague su renta, que si la escuela es buena vas a practicar, pero la realidad es que si aprendes a hacer Qigong, que es sentir energía, pues ya la armaste, porque el camino es un puente a la espiritualidad. Ese sería mi consejo. No se preguntaba de esa manera, pero ante el turismo espiritual, hazte de una práctica sensible, que desarrolle tu energía, que desarrolle tu percepción, porque desde ahí vas a empezar a conectar con lo que verdaderamente sientes, que no tienes duda,
con lo que sientes y con lo que te dicen que es. Entonces, vas con un instructor, con un maestro, a que te dé una visión de la práctica y vas caminando con el corazón abierto, sintiendo. Y desde ahí, ¿qué tan turista? No andarías brincando y brincando cada fin de semana en un nuevo curso, porque te darías cuenta que si encontraste una herramienta, profundizas con esta. Hay tantos niveles de percepción que puedes profundizar, búscate una escuela completa. Una escuela que tenga su parte externa, interna, secreta, súper secreta, y ahí hay caminos donde te quedas toda una vida creciendo en amor y no en la búsqueda de ahora además ya hago Theta Healing y además ya tengo el 4º nivel de no sé qué y además ya hago repatterning y además ya hago... Y ves a la persona y no coincide con todo esto que sabe hacer. Hay algo, no hay congruencia, no hay crítica, sin embargo no hay congruencia. Claro, claro. Y creo yo que también es resultado de estos sistemas educativos que hemos tenido hasta la fecha, ¿no? Que aplauden muchísimo, ¿no? Mientras más sabes, mientras más diplomas tienes, mientras más situaciones sumes a tu currículum, ¿no? Inclusive desde la primaria, ¿no? La cantidad de materias que se llevan y tienes que ser bueno en todas y entonces sí, totalmente un sistema que va premiando lo que menos importa. Está padre ver si el sistema lo está premiando, es lo que no importa, ¿no? Es una manera de darnos cuenta, porque a ese nivel está, al grado que la gente no lo cree, ¿no? Es una época hermosa porque hay mucho crecimiento también por lo que estamos viviendo, y como ya lo platicamos la sesión anterior, las escuelas en su sistema anterior se están desmoronando, los maestros conscientes se están despertando. Yo tuve la impresión por ahí, y digo impresión porque no profundicé más con esta mujer, pero una maestra de mi hijo por años, y me dijo, es que, o sea, no tienes idea, todo lo estoy cuestionando y estoy tomando clases para ver cómo ayudar a los niños. O sea, empieza un sentido más profundo de responsabilidad ante lo que hacemos, y yo creo que esto debió despertar desde hace mucho. Despertó en María Montessori, despertó en Jean Piaget. Esto siempre ha estado ahí. O sea, el sistema dedicado a encarcelar nuestras mentes, a meterlas en una cajita, es un sistema que lleva desde el nepotismo ilustrado, totalmente dado, y a nivel religioso, desde Goragnat, por ejemplo, el creador del sistema monástico, en ese momento que se creó como un sistema, también el camino espiritual adquirió escalones que le convienen a una organización, lo mismo a las escuelas. Entonces, nos dan toda una serie de contenidos, toda una disonancia cognitiva de lo que importa y lo que no importa, y vas tomando un caminito en donde de repente, pues claro, te llenaste de materias, y ahora lo que te toca de grande es desaprender. No, pero ¿cómo? Si yo llevo 40 años aprendiendo, ¿a mí qué me dices? Y la soberbia se empieza a tomar con fuerza de todo lo que aprendiste, porque si esto no vale, si mis diplomas y mis trofeos no valen, entonces ¿quién soy yo? Y en ese momento, no estoy dispuesto, me aferro. Pero hay un indicador, ¿no? Si no tienes energía, si no te das cuenta. Hoy eso es lo bonito de esta temporada, que empiezan a aparecer otros puntos, otros lugares a los que uno puede alcanzar, que antes no existían. Hay visiones nuevas de desarrollo, por ejemplo. Si nadie habla del desdoblamiento, pues no hay nada que hablar. Pero cuando entran prácticas en donde se pone en evidencia que no tienes energía y el desdoblamiento existe verdaderamente, pues, ¿qué pasa? Que tu observación de la vida que tienes es acrecentada y te das cuenta de que hay muchas cosas en tu sistema de vida que te están estorbando, que no te dan, que no te llenan a pesar de que te consumen el bolsillo completo. Pero no te llenan. ¿Por qué? Porque terminas vacío en tu interior y quieres más y más y más y no tienes nada. Entonces, prácticas de desarrollo que deberían estar incluidas en las religiones, hoy las empezamos a encontrar en distintas tradiciones, ¿no? Y es ahí muy bonito. Lo mismo, ¿para qué? Para poder vaciarse por completo, ¿no? ¿De qué? De todo lo que nos dieron, que no era muy necesario en nuestra formación educativa, ¿no? Claro. Oye, Sergio, justo estaba pensando, porque yo fui, pues hace ya varios años, a la escuela de
iluminación de Ramtha, donde precisamente nos enseñan este tipo de disciplinas, ¿no? Y ahí es donde yo empecé como a abrir mi mente y pues empezar a creer lo que te dicen, ¿no? O sea, creer que puedes tener esta visión remota, ¿no? Como le denominaba Ramtha, pero a mí algo que me pasaba, y ahorita que te escuchaba, yo decía, más allá del sistema, que sí estoy de acuerdo, o sea, pero a mí ese no me genera mucho conflicto porque yo he sido especialista en romper con el sistema, ¿no? Pero, ¿sabes qué me pasaba? Que cuando yo veía en la escuela de Ramtha hay una disciplina donde te enseñan a ver las cartas, ¿no? O sea, es como, tienes una baraja y entonces tienes que enfocarte en la baraja hasta que puedas ver qué carta es, ¿no? Y entonces la puedas cantar, ¿no? Es decir, no sé, el rey de corazones, ¿no? Y esa era la disciplina, ¿no? Entonces tú veías estudiantes que le habían dedicado al asunto, ¿no? Y te podían ir cantando la carta así, ¿no? El rey de corazones, el as de tréboles, el lo que fuera, ¿no? Se la veían, no sé qué, ¿no? Y cuando yo empecé a hacer eso, porque yo dije, ay, te cae que pueden hacer eso, a ver, ¿no? Y recuerdo clarísimo, ¿no? Cómo, pues después de un rato de estarme enfocando, efectivamente, haz de cuenta, una luz dorada empezó a dibujar, ¿sí? Así, sí, un hilo de luz dorada empezó a dibujar la carta, ¿no? O sea, eran 3 de corazones, me acuerdo perfecto. Y se dibujó así el 3, y después el corazoncito. Y tú yo así de, ¡oh! ¿No? Y pues claro, la volteé y era el 3 de corazones, ¿sí? Me aterroricé. O sea, es así de, es como un gusto de, ¡oh! Sí se puede, pero al mismo tiempo me dio un miedo, ¿no? Y ahorita que te escuchaba, yo decía, ese ha sido, por ejemplo, en mi caso particular, y que no sé si a otras personas les pueda suceder, ¿no? Que cuando te das cuenta del poder que tienes y de que sí lo puedes hacer, te da miedo. Y entonces lo dejas de hacer. A mí eso me ha pasado mucho, ¿no? Claro. Con estas disciplinas que he venido practicando, ¿no? Y que a raíz de ellas, por supuesto, empecé a tener experiencias, digamos, de otras percepciones más amplias, ¿no? Pero cuando me suceden es así de, ¡oh! ¿En serio puedo? Y entonces me echo para atrás porque me da miedo, ¿no? Claro, es clásico, Diana, eso nos pasa, yo creo que a todos, a lo mejor actuamos distinto, pero el miedo, por un lado a lo desconocido, pero en el sentido de que luego como que no nos damos cuenta de lo repetitivos que somos en nuestro drama. Entonces, justo porque tenemos miedo a lo desconocido, entonces realmente nos es mucho más sencillo meter en nuestra historia conflictos y que sean siempre los mismos conflictos. Si creces, los conflictos van a cambiar y la responsabilidad va a crecer. Entonces hay un inconsciente, hay un ego dolido, es una personalidad falsa totalmente sin poder, que necesita que creer que puede. Entonces desde ahí, desde ese ego se defiende y no quiere crecer. Entonces es muy inconsciente y no quieres hacer uso de este poder que te diste cuenta que tienes, porque entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Entonces ya no te puedes quejar de las mismas cosas, porque ya te diste cuenta que hay manifestaciones desde otro lugar, que no hay una explicación racional, pero que te vienen a evidenciar que puedes ver el futuro, por ejemplo. No sé si tuviste tú, Diana, oportunidad de saber cómo veían tus demás compañeros, porque tú hablas de se iba dibujando en dorado. No sé si recuerdas o preguntaste cómo veían los demás. No recuerdo, fíjate, pero en otra disciplina, porque había un estudiante de la escuela que se dedicó a jugar ruleta, ¿no? Entonces compró su jueguito de ruleta y entonces también se dedicaba a tratar de adivinar, bueno, no de adivinar, de ver dónde iba a caer la bolita, ¿no? Y fue muy interesante porque nos pusieron un video, o sea, porque él grababa, ¿no? Y entonces puso la cámara dirigida como a la superficie verde del juego de la ruleta, ¿no? Y en la cámara, porque nos pusieron el video, en la cámara pude ver, todos lo vimos, ¿no? O sea, se grabó efectivamente este haz de energía donde salía el número donde iba a caer la bolita, ¿no? Claro, pero lo que te quiero decir es que eso se graba de esa manera para Diana. No es igual para todos, es una cosa que nos hemos dado cuenta que hay personas que cuando están viendo escuchan una voz que claramente les dice. ¿No? Hay personas que ven como tú, hay veces que es un pantallazo, una imagen sobre la otra, se manifiesta muy distinto, es como
Inclusive ciertas personas con experiencias profundas te dicen, bueno, pues es que llegué al cielo de los perros, ¿no? Y resulta que era un veterinario. O no, es que llegué al cielo y pues ya el hermanito Cuauhtémoc, este es Pachita, ¿no? El hermanito Cuauhtémoc, acorde a su idiosincrasia, es lo que va a referir. Así como eso, es igual, la intuición es muy personal y aparece a tu manera y aparece con todos, y aparece de formas distintas, ¿no? Entonces, claro, ahí se vuelve, el juego se pone interesante porque puedes transformar las cosas. Y también se pone interesante, y lo digo para todos los curiosos en estas cosas energéticas, cuando hay que tener cuidado, porque cuando uno ya puede, así como puedes alterar, ya te saliste del físico, ya vas a una energía más sutil, más inconsciente y que sostiene lo físico. Por ejemplo, sanar, y empiezas a meter miedo en tus pacientes conscientemente para tenerlos, empiezas de alguna manera lo que das es lo que recibes, en este intercambio, lo que es arriba es abajo, ya desde la magia, por llamarlo así, te arriesgas a que inconscientemente también recibas una enfermedad y la cosa se jode porque realmente te metes a alterar de una manifestación energética y a meter mano negra. Digamos que si te vas a portar mal, pues es mejor que te quedes en el físico y la trascendencia del golpe ni te vas a enterar. Si te metes en lo energético, le pasa mucho, por ejemplo, hay historias trágicas de consteladores, ¿no? Yo conozco varias contadas por una consteladora, porque de alguna manera alteran, manipulan el karma, mueven esta red que le llaman los druidas, se dice Birth con Y. Birth es como una malla la Matrix, ¿no? La latiz, digamos, que todo lo conecta desde un espacio. Tocas ahí y el golpe también te viene. Entonces es delicado cuando uno empieza a entender y a conectar, hacer uso de esto para un beneficio económico personal, ¿no? Como, no sé si es el caso de tu amigo conocido, de adivinarle la ruleta, ¿no? Pero de repente ya en Las Vegas y la limusina y todo por una habilidad de estas puede tener una consecuencia energética drástica, ¿no? También pasa, porque es real, no nada más existe esto, trae su contraparte energética igual de poderosa para equilibrarlo. Sí, por supuesto, él se volvió experto, entonces iba a los casinos, ganaba su lanita, pero no abusaba hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Nada más ganaba lo suficiente para vivir el mes, ¿no? Y dejar de trabajar, pero... Wow, increíble. Sí, claro, y es padrísimo. Al final tenemos una probadita de nuestra experiencia, tenemos, no sé si en este tema pongo mucho ruido, pero tenemos en Jesús como ejemplo, ¿no? Un ser humano completo, ¿no? Desgraciadamente la religión nos pinta una imagen de él. Para el que tenga curiosidad, hay muchos libros de Jesús, estoy leyendo uno de Acuario justamente, y se dice más de lo mismo, ¿no? El mismo manuscrito de María Magdalena y distintos escritos que a veces son de dudosa procedencia, pero conectas. Era un ser humano completo, con un sistema de chakras abierto, con una capacidad de amar, con un corazón totalmente abierto y un sistema que funcionaba, que podía transmutar, ¿no? Entonces, alguien como este amigo, o tú misma, o todos nosotros, vamos descubriendo esto, es una probadita de todo lo que podemos hacer. Entonces, claro, la recomendación en estos tiempos, además, tener el poder de sanarte tú sola, tú solo en casa, tener el poder de ver que lo que está pasando trae un halo, una sospecha de que no es precisamente como te lo dicen y tu tarea no es creerle al siguiente que aparece, sino que tú te creas a ti. Se torna un juego muy divertido, más allá de utilizarlo para seguir igualmente parado en esta misma realidad, ¿no? Claro. Entonces se vuelve, parte precisamente de estas prácticas o de estos caminos es tratar de ubicar qué es lo que para mí me sirve o dónde está ubicado ese sentido que es el que a mí me va a hablar, ¿no? Claro. Si es el oído, si es la visión, si es... a mí me ha pasado últimamente, muy reciente de hecho, porque yo siento que mi intuición es muy interna, o sea, no es algo que yo sienta de afuera, sino que me viene más bien como de una parte muy interna, que me da una certeza de algo, ¿no? Pero en los últimos tiempos, ¿no? He notado que si mi visión la concentro hacia la que es izquierda abajo,
empiezo a ver cosas, a ver siluetas, ¿no? Claro, y cada quien, como dices, pues, uno diría, oye, y así voy a ver yo también, si izquierda hacia abajo. Es que es tan personal que el proceso por eso es muy bello, porque te lleva, empezar a confiar en esto, te lleva a observarte a ti, a dejar de estar allá. Como decía Jung, el que ve hacia afuera sueña, el que ve hacia adentro despierta, ¿no? Entonces, empezar a voltear hacia adentro, tan solo para ver si lo que estoy sintiendo, lo estoy sintiendo de este lado, de otro, y luego encontrar el paralelo entre lo que me está pasando en este lugar y lo que está sucediendo afuera. Entonces, es una exploración muy rica que podemos todos hacer. Miren, un tip para quien nos escucha con este tema es el siguiente. Justo al momento de dormir, presta atención en tus sentidos, pero observa cómo te duermes. Intenta dormir un poquito más consciente, acuéstate, haz una respiración que te relaje, estira un poquito el cuerpo, que no, es que me da flojera hacer yoga o no es lo mío, chico, no importa, nada más haz un poquito, relájate, mueve tu cuerpo, un bouncing, o estírate, un poquito que saques el estrés y la energía ahí atorada, y acuéstate. Y ahí observa cómo te vas quedando dormido, conéctate con la respiración, y practícalo. A lo mejor la primera noche no te das cuenta de mucho, y tanto al dormir como al despertar, en cuanto despiertes, presta atención, y te vas a dar cuenta que de un oído, o una imagen con ojos cerrados, o algo va a venir sutil, y empieza a prestarle atención a esto. Entonces, primera noche, lo hago mañana en la mañana. Estoy acostado, me abro los ojos, y ya me acordé de ver este ejercicio. Cierra los ojos, y en eso como una imagen de, por ejemplo, ahorita acabo de ver algo yo, así fue una imagen que me vino queriendo conectar con algo de un niño regando, no sé si era yo o quién, pero regando un coche con una manguera. En este instante. Es una cosa muy, pero es acostumbrarse a que cuando cierran los ojos no es ya se acabó la película, no, ahora voy a ver desde otro lugar, ahora voy a apagar el sistema y escuchar desde otro lugar. Y todos lo tenemos, muy pronto te vas a dar cuenta cuál es el sentido en donde tienes capacidad de conectar con lo sutil. Ahora empieza a notarlo. No, pues vi un coche con un niño regándolo, lavándolo. Y muy pronto empieza un lenguaje personal a hablarte a ti. Y ahí está una práctica de autoconocimiento y de crecimiento y de conectar con manifestaciones poderosas y sutiles, ¿no? Claro. Claro. Tenemos una pregunta por acá. A ver. Ahí está. Dice, sí, te preguntan si es verdad que a partir del 2012 se acabó el karma y entramos al dharma. Todo es karma y todo es dharma. Estas son las palabras que luego se utilizan, son palabras muy profundas que vale la pena ampliar nuestro conocimiento al respecto. El 2012, según distintas tradiciones, particularmente en los mayas, se habló de que un ciclo se completó, ¿no? Es algo parecido a lo que sucedió con la alineación Júpiter-Saturno justo ahora en diciembre. Y bueno, otros hablan de la era de Acuario, que también tiene que ver, ¿no? Hablando de Jesús vivió en la era de Piscis, que son de 2100 años, ahora estamos en la era de Acuario, que probablemente empezó, unos dicen 1957, otros dicen que inclusive ya ni siquiera ha empezado, estamos a punto de que empiece, pero ya está esta energía activa. Sea lo que sea, ninguna de estas tiene que ver con el término del karma y el inicio o la entrada del dharma, ¿no? Como tal, el karma y el dharma los vivimos todos los días, ¿no? Entonces, más bien aquí, sí, no tiene, no sé dónde viene, no sé desde dónde vino esta interpretación, Lupis, pero sí, te puedo recomendar El Bardo Todol, un libro que ya hablé de él, no sé, el libro tibetano de los muertos, escrito por Padmasambhava. Ahí sale el concepto de karma, que además de que te aclaran muchas cosas, te puede aclarar este concepto, y vas viendo cómo, sí, no hay forma de que el karma el 2002 hubiera terminado, porque esto que está sucediendo ahora no estaría sucediendo. Claro, claro. Bueno, también ella nos pregunta si entonces estamos en este camino a llegar a lo que llaman la quinta dimensión. O sea, tenemos un cuerpo que está viviendo en esta dimensión, pero también una parte de nosotros está conectada a la quinta dimensión. O sea, la experiencia ahora es muy rica para el ser humano, justo por esta capacidad interdimensional que tiene. Somos anhelo, somos deseados, nuestra energía es deseada por seres de otras dimensiones, justo porque tenemos este potencial.
interdimensional. El tema es que vivimos desde este lugar la realidad creyendo que lo de allá no existe, y eso es porque no estamos habitando conscientemente nuestro otro cuerpo. Hoy hablamos de uno muy sencillo que puede conectar con una cuarta dimensión, que sería el astral, y estamos hablando del cuerpo doble. En esta visión, insisto, hay muchas visiones o modelos de realidad. Podríamos decir que nuestra alma ya conecta con esta quinta dimensión, o nuestro espíritu. Es algo, pero realmente la experiencia espiritual no trae la riqueza de aprendizaje que tiene esta experiencia tridimensional. Acá hay un aprendizaje enorme, que es a lo que estamos aquí, guiado por un espíritu, pero llevado a un físico, en donde está manifestado de manera concreta. Entonces, lo bonito de vivir este cuerpo es en conciencia de que estamos como una matrushka, ¿no? Estamos habitando distintos cuerpos y hay manera de entrar a uno y a otro, y hay personas muy diestras para esto, que lo pueden hacer. Un chamán, por ejemplo, o lo que se llama chamán es sabio, pero un hombre de conocimiento de este tipo tiene esta capacidad de entrar en un trance y salir a conciencia. Entonces, es ahí en donde puede entrar conscientemente, no a la quinta, a lo que llamarían cuarta, pero en la quinta dimensión está nuestro espíritu, que al final también está en nosotros, solo que estamos un poquito desconectados de la información que para nosotros tiene, que haría mucho sentido si la observáramos y la integráramos, porque buena parte de la vida que hoy hacemos no está muy alineada a este espíritu. Habría total felicidad y gozo y coherencia si estuviéramos totalmente alineados desde esta fuerza espiritual que estaría en la quinta dimensión. Entonces, realmente podemos trabajar en la quinta dimensión independientemente de lo que esté pasando afuera. Es un trabajo personal. Ese es el libre albedrío, ahí está. Tú tienes la decisión del día de hoy irte a echar tu cafecito y tu pan ahí con las amigas y ahí pasarla, o platicar un rato, pero hacer corte e irte a practicar de observar y crecer, y muy pronto puedes estar trabajando en llegar a la quinta dimensión de una forma consciente. Claro. Y entonces el famoso karma dharma de que lo vivo diario, pues es eso, ¿no? Es estarme dando cuenta que es aquello que me lleva hacia la felicidad o la plenitud o la paz, ¿no? Y que es aquello que me está atorando, ¿no? Claro. Y que tiene que ver con una experiencia de vida, no es que sea malo, bueno, ¿no? Sino simplemente la evolución que voy teniendo como alma, ¿no? Que voy a seguir pasando niveles en otros espacios, ¿no? Así es, es una belleza, de experiencia la que tenemos, si permitimos que la experiencia vista como negativa se integre, porque a los maestros tántricos, esto me decía uno de ellos que tuve oportunidad de platicar con él, así a solas, justo decía que les encantaban a los tántricos los problemas. A un maestro tántrico de budismo vairayana, de este budismo, esta palabra, Diana, budismo vairayana, lo que les gusta son los problemas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de resolverlos. Si no, su existencia no tiene sentido. Entonces, ¿qué nos toca? Empoderar a los chiquitos, porque ahora sí querían un mundo con problemas, ya se los dejamos. Aquí está, mira, lleno de problemas. Entonces, ¿qué nos toca? Empoderar a estos chiquitos. ¿Por qué nos tienen hackeada la educación? Porque saben que podemos. Pero el plan no está saliendo, el plan está saliendo contrario. De hecho, ya ganamos, solo que hay que seguir en la batalla porque hay que terminarla, pero hay una realidad y lo estamos viendo cómo se están desplomando creencias, falsas creencias de muchas personas. Hay sufrimiento, sí, y hay programas como el de ustedes, personas que traemos este sentir de ayuda que, aunque sé que todavía no estoy completo y a lo mejor me llevará esta vida y varias más, no importa, ya me alcanza lo que tengo para mí y para compartir un poco, para la mitad del sándwich, para el lado. Ya, es que yo ya estoy bien. Es más, hay veces que puedo no comer porque primero, ese es el budismo vairayana, el budismo mahayana, que se liberen todos aunque yo no me libere, ¿no? O sea, ya hay una conciencia de ayuda. Pero quien estamos normalmente en esto es porque pues, crees que ya te alcanza para ti y puedes compartir. Eso es lo que nos toca porque de verdad estamos en un momento de ayuda, principalmente a los niños que se van a quedar, empoderarlos, para que sepan que absolutamente cualquier problema que tengan enfrente, por ley universal, lo pueden resolver. O sea, si te aparece como problema, es porque lo puedes resolver. Si sientes que no, ok, necesitamos que te acuerdes que sí, y ahí hay herramientas. Pero si esto lo hacemos en la infancia,
pues es una maravilla. Tiene más sentido nuestra presencia de adultos en este momento haciendo eso, y además ellos se van a encargar de lo siguiente, que es en un mundo con seres humanos empoderados, pues se van a desplomar muchos de los sistemas que hoy sostienen una minoría enriquecida en conocimiento y en dinero y una mayoría totalmente descobijada del conocimiento, ¿no? No hay un conocimiento, la sabiduría se ha perdido, porque mientras la ciencia más conocimiento tiene, la sabiduría individual se pierde. Entonces ahora lo que queremos es que la sabiduría individual vuelva, y lo que está pasando, curiosamente, a pesar de que no era la intención de quienes lo mueven, es que está despertando, porque es caliente, es un tiempo, es un momento, es un ciclo. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Y es ahí una gran oportunidad. Oye, también están preguntando que qué piensas de los, dicen estimulantes, me imagino que se refieren a ayahuasca o marihuana o cualquiera de estos para hacer este proceso. Pues hay tradiciones que se han encargado de convivir con estas plantas y de alguna manera pertenecen a linajes. Entonces, no podemos pensar que esto es para todos, que las plantas son para todos. De la marihuana, por ejemplo, alguno de los maestros con los que en su momento estudié decía que la marihuana era una falsa maestra, porque te quita mucho, te da muy poco para todo lo que te quita, ¿no? Te da un vistazo de conocimiento expansivo, te sensibiliza, pero ya después ya te deja en un canal y te quita fuerza. Energéticamente dicen que la marihuana es como una mujer como con tentáculos que te posee, ¿no? Yo he tenido oportunidad de conectar con esa energía y sí tiene estas características de poseerte. Y ves a mucha gente en la marihuana perdida. Sí, sin dolor de cabeza, sin dolor de estómago, pero pues como una vida totalmente pasiva, ¿no? Hay gente muy activa, con mucha energía, que la marihuana no les hace eso. Pero por seguro les duerme el cuerpo de ensoñación. El cuerpo de sueños se duerme con la marihuana. Entonces, de alguna manera, de los daños que existen con otras sustancias, esta no sería una sustancia para despertar, es para dormirse, pero pues que no te enteres, ¿no? Podría decirlo con la marihuana. Y en otro nivel, hablando de ayahuasca, que no soy experto en ninguna, es solo lo que sé que sucede es que la ayahuasca, por ejemplo, es una mezcla, ¿no? Mezcla una raíz, entonces realmente no hay un espíritu propio de la planta, muy respetable, insisto, como un camino cuando viene de una escuela, de un linaje que perteneces. El peyote, como tal, sí tiene un espíritu, en donde tú puedes permitir que el espíritu del peyote te guíe, pero la manera de que aparezca no es la manera comercial, en donde te aparece un anuncio que por el algoritmo, que buscas cosas raras, ya te anuncia un viaje de ayahuasca. Entonces ya, o sea, eso no es una cuestión fortuita que tiene, o sea, eso es un marketing que está trabajando con una intención que seguramente es distinta a la intención que vendría de la planta en comunión contigo. Entonces, yo creo que la manera en que se dan hoy las plantas no es la adecuada, porque volvemos a lo mismo, es parte del turismo espiritual. Ahora, además, tenemos ayahuasca, y ves a gente toda psicotizada consumiendo plantas. Entonces, si no se cumple esto que decíamos hace un rato, de observación, de mayor apertura, mayor flujo, y simplemente cambiaste de vestirte con dockers a con unas jergas así de Coyoacán, pues no hubo una transformación así muy trascendente. Claro, pero además no necesitas la planta, ¿no? No. Por mucho que se haga, o sea, como tú decías, si tú naciste en una cultura donde viene esta costumbre, es parte de tu comunidad, de tu linaje, pues está bien, ¿no? Pero para nosotros en las grandes ciudades, ¿no? En la civilización moderna, no necesitamos consumir ninguno de este tipo de sustancias, con ritual o sin ritual, ¿no? Para poder alcanzar este estado, digamos, de ensoñación, ¿no? Porque eso lo puedes hacer con meditación, o sea, para eso son las disciplinas que nos enseñan las distintas escuelas. Claro, claro, o sea, al final, insisto, es un camino personal y si te aparece en tu camino, a mí me dieron un consejo un día, con esto lo resumo, lo de las plantas, porque mi opinión es una opinión, no lo veo como un camino, no se lo propondría a nadie, he tenido algunas experiencias,
la verdad es que las he tenido totalmente individuales. Me dijeron, Sergio, esto va a aparecer. Entonces, pues en cierto momento aparece y me dijo, ¿y qué vas a hacer? A las 7 de la noche que está oscureciendo, lo consumes tú solito, te entregas al espíritu, si te va a enseñar algo, te va a enseñar. Si te puede dar una experiencia fuerte que te ayude, puede que te muestre tu muerte. Y en una de esas te mata, para que te des cuenta. Entonces, ya cuando lo ves así, pues no se me antoja tanto. Yo quería probarlo con mis amigos o con el maracame o con... No, y yo tuve una experiencia muy bonita, pasaron cosas increíbles, pero, híjole, o sea, yo quería que se terminara porque ya era de noche y empecé a ver unas cosas tremendas y lo agradezco mucho. No se me antoja volverlo a hacer, pero me dio algo, pero hubo que este trago amargo, de pronto la noche oscura del alma, ¿no? De la que luego se habla, este trago amargo, sí, estas experiencias luego son muy bonitas. Normalmente cuando son muy bonitas, el conocimiento luego es amargo, es lo que hay que entender. El aprendizaje tiene un tono, un saborcito de amargura, que luego pasa algo dulce, pero no te lo da como si una experiencia contratada con un grupo de personas. Es muy personal. Yo creo que cada quien es muy respetable, que nadie se me ofenda si se dedica a eso. Simplemente yo veo que no es un camino para todos y el que tiene una curiosidad y cree que esa es la puerta, sería bueno que observe que hay muchas puertas, ¿no? No es la única, puede que te sirva, es muy personal. Así es. Y Se ya nos nos pasó el tiempo. sí, ya nos dijiste un tip, ¿no? De esto de estar observando cómo te duermes. ¿Alguna otra práctica así muy concreta en el día? No sé, algo muy específico que también Okay. puede ayudar. ¿Para qué? Para poder empezar a transitar o a tocar este mundo energético y estar como más consciente de pues de estas percepciones. Muy bien, Ivonne y Eugenia, muy, muy sencilla. Me han dicho que es reveladora, de verdad a mí me parece muy bonita porque la comparto en una plática introductoria a un curso que doy y me gusta mucho. Hay dos personas que me refieren, es que desde aquel día que escuché y hago esto, entonces lo voy a decir. Es una práctica que te ayuda a conectar con la energía, pero a través de un puente que es las emociones, energía en movimiento, energy motion. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Ahorita, por ejemplo, ustedes me están escuchando, mientras me escuchan sin cerrar los ojos, simplemente vas a prestar atención a la energía en tu cabeza. Vas a sentir la energía en tu cabeza mientras me escuchas. Y ahora lo que vas a hacer conscientemente, vas a empezar a bajar la energía de tu cabeza por dentro hasta tu corazón. Y desde el corazón vas a empezar a escuchar. Entonces, los oídos ayudan, son el elemento que decodifica, pero el centro sensible ahora ya no está acá, ahora está acá. Y en ese momento, esto lo puedes aplicar en todo momento, se ralentiza el tiempo, es una sensación inmediata que sucede, que el tiempo se hace un poquito más lento, el aire pesa un poquito más si lo escuchas, puede que haya algo como primeras manifestaciones, algo así, tal vez sientes cosquillitas en la piel, es otra de las características que sucede cuando la atención y la energía se pone aquí. Si pongo mi atención aquí, ¿por qué está mi energía aquí? Porque la energía sigue a la mente. Entonces, cuando uno siente desde aquí, juzgas menos. Entonces, cada vez que alguien empieza a hablar y tú juzgas, escúchalo, pero cambia de lugar tu centro de atención y que sea desde aquí. Entonces, aquí surge la compasión y muy pronto empieza a pasar, Ivonne, que esta energía, si la pones acá, se va a ir primero un sentimiento y luego un pensamiento y ya llega muy mezclado, ¿no? Sentimiento, siento y miento, pensamiento, pienso y miento, ya se distorsionó. Pero si empiezas por acá, entonces tú sientes y encuentras la emoción, que es energía en movimiento. Y esta energía se mueve. Y es una manera de empezar a conectar con energía sutil a través de algo que claramente puedes identificar con tus sentimientos, que son las emociones. Las emociones que contiene cualquier diálogo, cualquier suceso, cualquier película. Simplemente baja tu energía acá y empiezas a sentir y muy pronto conectas con esta manifestación que además tiene una trascendencia enorme porque no juzgas menos. Wow. Vivir desde el corazón. Ay, tan bonito como eso, así de sencillo, vivir desde el corazón. Okay. Wow.
Ay, perdón que me tuve que ausentar un momento, pero arreglar un pequeño asunto. Nuevos cursos, ¿cuándo tienes fechas de cursos? Arrancamos en junio, hoy es 24, en junio tenemos cursos, hay cursos para adultos, tenemos un lugar nuevo en la Ciudad de México, en Las Águilas, es un centro, es un consultorio en donde pueden venir a clínica en realidad, pueden venir a un doctor en medicina china y además compartirles las herramientas que tenemos. Entonces, en Ver para Despertar pueden encontrar el correo, ahí se pueden meter y ver un poco de lo que trabajamos. Y ahora no están publicados, en junio inician, así que si alguien está interesado y no lo encuentra, mande un correo y lo tendremos considerado inmediatamente. En junio hay cursos para niños, hay cursos, entrenamientos para adultos, era una de las preguntas, que si esto se enseña a adultos. Yo lo que hago es entrenar a adultos a que aprendan a hacer esto con niños. Entonces, en un fin de semana, aprenden a ser instructores en esto, y el proceso, a mí no me gusta entrenar maestros pues, para que sean una réplica de un sistema, les doy las bases y ustedes entrenan, les doy un entrenamiento junto conmigo, si les interesa, además del curso, vienen a unas prácticas y así lo certifico y ya luego haces con el curso lo que tú quieras porque tú ya traes tanto que has aprendido que esto viene a complementarte a ti, que como tú nadie lo puede hacer desde todo lo que has aprendido. Entonces, ¿qué herramientas adquieres? Transformación de energía, aprendes el Qigong obligatoriamente, aprenden algo de limpias energéticas, desde cosas básicas como copal y huevo, entender la dinámica de la energía, desarrollar tu energía, aprenderte a limpiar y evidentemente aprendes a desarrollar en niños visión extraocular. Te vas con un camino, esa es mi tarea, te vas con un camino más claro y ya decides tú qué hacer con la técnica que evidentemente aprendes. Entonces, en junio iniciamos, si a alguien le interesa, mándenos un mail por ahí, al correo de la página, y ya en unos días verán ya anunciado esto que ha sido un tema que se anuncie, hay programación y demás, pero ya va a estar anunciado. Junio es un mes de inicio de talleres de niños, de adultos, en Ciudad de México y en Cuernavaca. Ah, súper. ¿Estás en Cuernavaca también? Súper. Vivo en Cuernavaca, de hecho, ya desde hace unos días. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bienvenido, entonces, yo también estoy por acá. Ya nos veremos, sí. Ando por todos lados en realidad, este año viene mucho viaje, pero ahora digamos que voy a dormir la mayor parte de las noches en Cuernavaca. Ahí estoy armando un consultorio también, donde doy consulta personal y ahí voy a estar, aunque ahora ando en Ciudad de México y mañana no, y así. Excelente, excelente. Genial, padrísimo. Sí, bueno, por supuesto te vamos a querer invitar también a que vengas a nuestro centro que está en el Pedregal, ¿no? También a ver qué podemos armar contigo. Armemos algo, claro, podemos hacer algo como ustedes quieran, algo para su auditorio, además la gente que le ha interesado este tema, si manifiestan su interés con Restaurando al Ser, pues producto de esta relación podemos hacer algo para ustedes, ¿no? Algo chiquito de 3 horas, como una plática práctica, pláticas prácticas, 3 horas donde te lleves algo, o algún curso de fin de semana que se alinee a lo que busquen, y si podemos hacer algo nosotros, puedo hacer algo yo, pues, encantado. Encantado, sí. Muchísimas gracias. Así lo haremos. Eugenia, estuviste muy callada. Sí, es que me deja pensando muchísimo todo lo que hablas. Okay. Y me encantó porque en la explicación de la pregunta que yo te hice, pues hablaste básicamente de lo que nosotros estamos buscando, que las personas que nos ven y nos escuchan aprendan, ¿no? Que era el equilibrio, el poder personal y vivir el presente. Fueron como las claves para mí, o sea, me dejaste pensando. Así es que muchas gracias. Sí. La verdad es que qué padre que resonemos con esto, y viene una época fuerte en donde se van a caer estas falsas creencias, entonces hay que estar al tiro todos. El que tiene una duda de que esto no es real, vente al grupo de los locos, aquí sí es real y además es trascendente, es real y trasciende, entonces yo creo que tenemos mucho que hacer y por algo nos encontramos, así que es un gusto compartirlo y seguir en el camino. Claro, este es el momento en que los locos nos tenemos que reunir para empezar a trabajar juntos, porque vienen tiempos de mucho desafío, ¿no? Sí, de un cambio muy radical. Y muy divertidos también. Es tan sencillo como el punto de enfoque. El que está
creyendo que esto concreto se desmorona, qué miedo, porque esto, ¿no? Pero si te das cuenta que esto está sostenido y puedes trabajar desde lo sostenido, qué divertido. Entonces, la misma realidad vista desde un lugar y vista desde otro es totalmente distinta. Entonces, vienen retos por la situación humana, viene sufrimiento, pero para todo el que se sume a un camino espiritual viene mucha alegría, viene mucho crecimiento, viene un momento único, como siempre, en la humanidad, el fin de una era, y estamos aquí nosotros con nuestros 100 años de vida, si nos va bien, no es nada y estamos viviendo justo este parteaguas. Entonces, es un regalo, si no estás viendo estos tiempos como una dicha, como una oportunidad, estás viéndolo desde los lentes equivocados. Esa es la prueba del ácido. Claro. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Un placer tenerte con nosotros nuevamente, ¿no? Ya habrá otro momento quizá en que podamos regresar acá con otro tema distinto, ¿no? Claro que sí. Siempre hay muchos temas. En este mundo, digamos, pues no sé cómo llamarlo, pero en este mundo mágico, espiritual, energético, hay muchos temas siempre que podemos compartir con las personas, ¿no? Porque como tú dices, cada experiencia es individual, ¿no? Claro, totalmente, sí, seguro, y sí, digo, al final hablamos de la visión extraocular, pero ahí quien quería aprender mucho más, encuentra en la página, y no son cursos nada más, también doy consejos y por eso no cobro, ¿no? Lo que quiero decir es que no me puedo quedar yo con cada oportunidad al micrófono de hablar de visión extraocular, de quedarme ahí, porque, ok, querían aprender de eso, por supuesto que existe, lo pueden aprender, pero lo más trascendente es en lo que estamos entrando, en cuestionarnos, en la salud, en la transformación, en la felicidad como fin último. Entonces, si eso no se está logrando, la visión extraocular es una oportunidad, ¿no? Y ahí con mucho gusto, quien quiera ahondar en el tema y escuchar más del tema, hay cursos donde solo hablamos de eso todo el tiempo, ¿no? Y lo desarrollas y lo aprendes, ¿no? Claro, maravilloso. Bueno, bien. Pues muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Recuerden que somos Restaurando al Ser. Nos encuentran en Facebook. También tenemos un canal en Telegram donde nos pueden seguir. Ahí vamos publicando todas nuestras actividades y videos y demás. Y pues bueno, somos Restaurando al Ser, donde te acompañamos de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz incondicional de tu corazón. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Blanca, Larisa, Marilis, Lupis, Catalina, gracias a todos los demás que se conectaron y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Bye, gracias.